yo nací en Oaxaca en 1993 y aunque nací en la ciudad por el trabajo de mi mamá, crecí en distintas comunidades en las que ella trabajaba y en las cuales yo también decidí irme quedando. Y luego estudié aquí letras hispánicas en algún momento y también tuve una pequeña enemistad con la academia, así que decidí dedicarme a la escritura porque bueno, la academia, por lo menos en la escuela en la que yo estudiaba, se contraponía en gran medida a mis planes de ser escritora y por supuesto que eso les parecía también un sueño imposible, ¿no? Tanto a mi familia como también a mis profesores, sin duda. Y a mí también un poco. Parece la capacidad de generar nuevos conceptos o nuevas ideas. Y creo que esas nuevas ideas o nuevos conceptos se generan a partir de vincular conocimientos previos. Creo que los viajes para mí son sumamente trascendentes y no necesariamente los viajes al extranjero o las residencias en otros países o las residencias artísticas que van sucediendo fruto del esfuerzo también, pero que son relativamente recientes también para mí. Creo que como llevé una vida nómada un poco impuesta por el trabajo de mi madre, tuve que encontrar gusto y creo que muchas cosas que inicialmente empezaban a ser, que empezaban disgustándome, terminaron siendo como vehículos también de conocimiento, ¿no? Creo que también en esa oposición al confort hay muchísima posibilidad de aprendizaje, entonces los viajes son eso totalmente. Creo que hay un reto ahora mismo en mi vida que tiene que ver con la maternidad y el hecho de no tener una maternidad edulcorada, ¿no? Como esta idea de que la maternidad es rosa y es como casi como de malvavisco. Además, el papá de mi bebé es de una comunidad indígena, entonces mi bebé será un bebé racializado indígena que tendrá que aprender una lengua originaria, o no que tendrá, pero que realmente tengo el interés político, ideológico, filosófico, espiritual incluso, de que sea así. Y eso es un reto porque eso significa que yo también tendré que impregnarme de una cultura totalmente no ajena, porque de alguna manera he vivido en otras comunidades, pero no es la lengua con la que nací, no es la cultura en la que crecí, y una cultura implica incluso modos de afectividad, ¿no? Cómo tocas a las personas, o si incluso las tocas o no las tocas, y una serie de cuestiones muy complejas, y creo que la complejidad idiomática siempre también determina mucho la realidad. Mi mayor logro o el regalo más lindo que me han dado mis logros, más bien, o mis libros, son mis amigas, las amigas o amistades en general que yo he hecho con los libros, y muchas veces ni siquiera son amistades que se forjen en la presencialidad, ¿no? Que no son personas que yo haya conocido en persona, sino que más bien los libros nos terminan uniendo de formas muy extrañas, incluso de formas muy misteriosas, y creo que para mí eso es lo mejor que me ha regalado, como estas alianzas que no ni siquiera se tienen fronteras, ni tienen límites geográficos, ni límites idiomáticos, sino que van mucho más allá incluso de lo que yo puedo alcanzar a entender. Creo que es una cualidad y es un defecto al mismo tiempo. Creo que siempre he sido muy rebelde desde niña. Creo que tiene que ver con que todas las mujeres de mi familia son un poco así. Y por supuesto que a veces me salen muy mal las cosas, pero he tomado decisiones muy extravagantes en la vida, como incluso dejar la universidad para dedicarme a escribir, o abandonar la academia como en un momento en el que estaba a punto de poder hacer una vida de esto o demás, como decisiones que a las personas les podían parecer ilógicas y que el resultado iba a ser totalmente intrascendente. Y al final creo que la rebeldía tiene también que ir acompañada de una devoción que se refleja en una disciplina hacia las propias convicciones, ¿no? Me encantaría que hubiera más personas disidentes o marginales publicando libros.
creo que los hace, ¿no? Creo que esos libros existen, pero creo que es muy difícil que lleguen a publicarse. En realidad el proceso de publicación de un libro es demasiado complejo y creo que en muchos sentidos yo he tenido algo parecido a la suerte, ¿no? Que va acompañado de disciplina, como decía, y de una fe ciega en que es posible, ¿no? Una fe ciega en la propia ficción o en las ficciones propias. Pero creo que definitivamente hay voces que son muy importantes o muy valiosas que no estamos todavía leyendo y que cuando se empiecen a publicar o cuando se empiecen a leer se nos va a abrir una realidad muchísimo más vasta, porque los libros tienen esa capacidad de abrirte el mundo, ¿no? Creo que aunque pareciera que es muy gozoso, digo que tiene una parte muy gozosa, es un poco terrorífico ser joven en contextos donde eres la única o de las pocas personas jóvenes, porque al final existen los viejos lobos de mar y los viejos vampiros y un montón de cosas que cuando estás ahí te sientes como con una suerte de indefensión. Y luego, claro, hay una parte muy gozosa, ¿no? Por ejemplo, para mí ese libro representó una libertad económica, una libertad en muchos sentidos para poder seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y además fue un logro sorpresa, ¿no? Porque yo no me esperaba para nada ganar el libro. Para mí Silencio es un libro del que me cuesta todavía mucho hablar, a pesar de que es la segunda edición y se supone que ya tendría que tener un poco más de experiencia en hablar de él. Y sí lo escribí en circunstancias difíciles, digamos, no solamente en el repaso de la memoria y el extrañar a alguien o preguntarte dónde está una persona que jamás volviste a ver, y no en el sentido romántico, ¿no? Sino estos amores que son tan profundos como los amores hacia las amigas, donde de pronto tu amiga no volvió a aparecer y a manifestarse nunca más y nunca sabes bien qué pasó con ella. Entonces, aunque empezó a ser un ejercicio testimonial y un ejercicio que tenía mucho que ver con investigación y una serie de procesos casi periodísticos, ¿no? Como fieles a la realidad, terminó siendo una suerte de homenaje y por tanto también me di la cesión o la libertad de poder ofrendar un final posible para ella que no fuera el final que las circunstancias señalaban. Creo que las mujeres que me han antecedido, algo que han hecho increíble, ¿no? Es la posibilidad de ser autosuficientes o ese legarme la idea de la autosuficiencia y también de la rebeldía y también de que no es necesario incluso depender de alguien, ¿no? O de una figura acompañante para poder vislumbrar un camino. Entre las muchas cosas que le diría a la Clio de 10 años es que no tenga miedo solamente, ¿no? Porque creo que el miedo me ha paralizado en distintos momentos de mi vida y creo que ha sido como lo más terrible, y creo que justamente cuando tengo miedo pienso en cuando tenía esa edad y no tenía tanto miedo, no solo o ni siquiera de la muerte, sino de estas cosas horribles que conforme uno avanza en la vida se dan cuenta de que suceden todo el tiempo alrededor de uno y es muy difícil avanzar en los años sin vaticinar para una misma que lo que viene es más terrible que lo que ya pasó. Entonces, creo que no tener miedo y estar como dice una amiga, ir sin mente como las Barbies, es de pronto importante, porque creo que hay veces en las que no hay otra forma de hacer las cosas. A mí me gusta mucho el terror porque me parece como una válvula de escape de muchísimas cosas y una manera muy compleja de poder hablar de cosas de las que son muy difíciles hablar sin el artificio, ¿no? Y sobre todo en el cine. Entonces estoy en eso, en estos meses, porque además me encanta el cine y me encanta estar proyectando realidades y estar hablando con alguien, y estos procesos compartidos para mí son muy ricos.